Daniel. Vamos a dar paso entonces a David Jorge García, que viene desde la Universidad Politécnica de Valencia y nos va a hablar de un proyecto, una valoración económica en el Parque Natural de la Albufera. Valoración económica, ¿no? Sí. Oye, aquí no sirve el F5. Muchas gracias a todos. Pues bueno, en este trabajo, soy David Jorge García, de la Universidad Politécnica de Valencia, ingeniero agrónomo desde el año pasado y actualmente a cursar el programa de doctorado de Economía Agraria en la misma universidad. Esta presentación de valoración del Parque Natural de la Albufera se hace por métodos multicriterio y está enmarcado dentro de una investigación mucho más amplia que también tiene otros métodos y los compara para ver también diferencias entre la opinión social, la opinión experta, pero en este momento voy a presentar los resultados del valor económico total que se saca en la albufera y también con unas diversidades que se obtienen respecto a diferentes sectores y expertos participantes en el mismo. En primer lugar, como está situado en otra comunidad autónoma, he hecho una breve explicación del Parque Natural de la Albufera de Valencia. Es uno de los humedales más importantes de Europa, en el Mediterráneo. Tiene una superficie de 21.120 hectáreas y el propio lago de la Albufera de agua dulce tiene 23,94 kilómetros cuadrados, que es una extensión que desde los años 70 se ha reducido por la expansión del cultivo del arroz, que este cultivo ya tiene 14.000 hectáreas, aunque ya no puede expandirse más desde hace unos años. Se sitúa en varias comarcas de la provincia de Valencia. El lago está en el término municipal de la ciudad de Valencia íntegramente porque se compró en su momento, pero lo que es el resto del parque natural o el cultivo del arroz abarca la Horta Sud, la Ribera Alta o la Ribera Baja. Está rodeada al final este parque natural de 1 millón de habitantes, por lo tanto es una zona con una población muy grande y por lo tanto conviven muchísimos usos y también desde los años 60 se ha venido dañando de forma considerable. Las generaciones pasadas se bañaban y bebían del lago de la Albufera y ahora está totalmente eutrofizado. En 1986 fue nombrado Parque Natural, en 1990 Zona Cepa, en 1989 Ramsar, 2006 LIC y la última en 2016 la vela latina y la pesca también están declaradas bien de interés cultural. También se espera en el futuro que sea reserva de la biosfera, aunque hay muchos conflictos de interés en este tema. Como he dicho, conviven muchísimos usos en este parque natural y eso es lo que también provoca la dificultad de valorar económicamente el parque. Convive la agricultura, la pesca o la caza como motores económicos dentro del sector de mercado, pero también la fauna y la flora. Al final es uno de los humedales más importantes de Europa y las aves es una zona de alto valor de migración de aves. También ha sido el arte y la literatura y la cultura de la población está muy arraigada en la zona, desde grandes libros de Blasco Ibáñez como en las exhibiciones de Vera Yatina, que son bien de interés cultural, las pinturas de Sorolla, es decir, desde antiguamente han convivido muchos usos culturales, así como la gastronomía o incluso la gran cantidad hasta de valor espiritual y religioso que sigue teniendo el Parque de la Albufera. Por todo esto y con todas las externalidades inagotables que se han generado y que cada vez se generan más en el parque, acaba siendo muy importante hacer una adecuada valoración ambiental también para una futura toma de decisiones respecto a la mejora de este parque natural que poco a poco va colapsándose. Por ello, se han tenido en cuenta los servicios ecosistémicos para calcular el valor económico total del parque como suma de los grupos de servicios ecosistémicos, que son aquellos que componen el ecosistema y que la sociedad puede disfrutar o beneficiarse. Y cómo no mencionar que estos estudios al final se hacen para una futura toma de decisiones, tanto políticas como técnicas, para este tipo de zonas. Así, el 82% de estos estudios acaban teniendo un uso futuro de toma de decisiones.
En esta metodología hay bastantes autores que clasifican los servicios ecosistémicos y se ha escogido la del MEA, la del milenio, porque es la que más rigor, actualmente más científicos están usándole, porque se acopla perfectamente a esta zona del Parque Natural de la Albufera, sobre todo al preguntar luego a expertos que están más habituados con este tipo de clasificación, aunque hay algunas, como la de Wallace, que en algunas cuestiones podría ser más viable o más rigurosa en evitar dobles contabilidades. Esta clasificación se basa en dividir los servicios en regulación, aprovisionamiento, cultura y soporte, siendo el soporte los inputs que también generan los beneficios de las otras tres, y por eso es cuando se pueden generar dobles contabilidades al tener este tipo de relaciones. Por lo tanto, el objetivo ha sido valorar económicamente el parque natural a través del método multicriterio AMUBAM y ver las diferencias entre los grupos de servicios, también dependiendo de los expertos. Este método AMUBAM es el multicriterio, que se basa en una ponderación de los 4 grupos de servicios ecosistémicos, que se hará por un proceso de análisis jerárquico, y luego se calcula el valor pivot, que serán los servicios de mercado, para con ello y los porcentajes obtenidos anteriormente obtener este valor económico total. Hay 2 métodos dentro de la MUBAM, el HP, que es el que se utiliza aquí, o el ANP, que tiene un mayor rigor científico. También, a posterior de este trabajo, se ha calculado por ANP, pero las diferencias son nulas. Se obtiene el mismo valor con el método más sofisticado que con este, que es más sencillo, al menos para calcular el valor económico total. Para calcular grupo a grupo sí que hay ciertas diferencias por doble contabilidad. Y la metodología es la propuesta por el Dr. Satie en 1980, tal cual siempre se ha hecho en este caso de trabajos. Se han elegido 10 expertos que han colaborado con este trabajo, todos ellos con carácter técnico, pero de diferentes organismos, para que así se obtenga una solución al problema lo más amplia posible. Han contribuido 2 ingenieros agrónomos académicos, los 2 de la Universidad Politécnica de Valencia, pero uno de un departamento de ecosistemas agroforestales y otro de producción vegetal. Luego la empresa Aquamed, 2 sindicatos agrarios, la Unión de Llauradors y Ramaders y Abasaja. Luego también la denominación de origen, Arroz de Valencia, la Comunidad de Pescadores del Palmar, 2 ONGs, Seovers Life y Acció Ecologista Agro, y luego la Fundación ASUD. Todos ellos trabajan en el Parque Natural de la Albufera y tienen los conocimientos técnicos suficientes. La mayoría como ingenieros agrónomos y los más ligados a las ONGs como biólogos. La metodología es, como he dicho, la del HP. Se utiliza para hacer las entrevistas la escala de Satie, que es una escala exponencial del 1 al 9 a través de matrices de comparación pareada. Y en todo caso se exigen unos ratios de consistencia para evitar cualquier error o doble contabilidad, que serían del 5% en matrices 4x4, del 5% 3x3 y 9% 4x4. Se hacen las 10 entrevistas y luego se hace un análisis clúster para ver si hay diferencias entre los expertos. Y por otro lado, el valor pivot sí que se calcula por métodos tradicionales económicos para ver cuál es el valor de la agricultura, la caza y la pesca, que no hace falta valorarlos por métodos multicriterio porque es un valor que hay datos para calcularlo objetivamente. Se hace simplemente por actualización de rentas y luego con la TSPT, la tasa social de descuento, que es el equivalente, se pasa de las rentas al valor de este servicio. Los resultados obtenidos en la tabla de la izquierda se pueden ver para cada experto qué ponderación obtiene cada grupo de servicio, de soporte, aprovisionamiento, regulación y cultural. Y a simple vista se ven unas diferencias según el experto preguntado y por eso se realiza el análisis clúster. De forma resumida, para no poner todo el análisis, un dendrograma es lo que más visible hace los resultados y sí que se ven 2 grupos de expertos muy diferenciados y además con características muy similares entre ellos. El de la izquierda, que está compuesto prácticamente por la parte más ligada a la agricultura, como tiene una opinión muy diferente respecto a las ONGs o los expertos más ligados con el medio ambiente. Por lo tanto, ahí se ve también el conflicto de intereses claramente y cómo se obtienen en este trabajo 2 resultados según intervengan gente ligada con la producción vegetal o gente ligada más con el medio ambiente.
quedando así dividido en dos grupos de interés el trabajo, que encima los resultados finales son con una diferencia muy importante. El valor pivot lo tienen en la pantalla, al final los ingresos y los costes que genera cada una de las tres actividades principales de mercado, por la diferencia, las rentas a la sociedad que generan en los últimos años que se tienen datos, y luego por agregación el valor total para cada año y luego a precios constantes para poder hacer la media de estos 4 años, obteniéndose que el valor de la agricultura, caza y pesca en la Albufera son de 16 millones prácticamente. Con todo esto se actualiza con la TSD para España 2016 y se obtiene un valor de 543 millones de estos servicios de mercado. Con este valor pivot y las ponderaciones obtenidas, al final se obtiene una diferencia amplísima y el Parque Natural de la Albufera de Valencia tendría un valor para los expertos más ligados a la agricultura de 2.800 millones de euros aproximadamente y para el otro grupo de 7.000 millones de euros. Por lo tanto, la diferencia es altísima y el conflicto de intereses hace que sea muy difícil saber cuál es el valor auténtico de la Albufera, porque se podría hacer la media, pero tampoco sería lo más apropiado. Ya como avanza otros trabajos, en el valor, como he dicho, por ANP se obtienen los mismos resultados y si se hiciera una valoración a gente no experta, sería su resultado menor a estos valores. Por lo tanto, la gente que no tiene conocimiento técnico valora menos el Parque Natural de la Albufera porque sobrevalora sobre todo la cultura, que es normal porque es lo que ve, ya que el otro es más difícil para ellos sin tener conocimiento técnico valorarlo adecuadamente. Por lo tanto, las conclusiones serían que el valor económico total del Parque Natural de la Albufera se encuentra en un intervalo de entre 2.702 y 7.005 millones de euros, siendo entre un 17,82% y un 40,95% respectivamente, según el grupo, debido al soporte, es decir, al medio ambiente. Luego que el valor económico total calculado por otra investigación por Prats, que sí que hacía media geométrica, fue de 2.784 millones de euros para 2005, que actualizado sería 3.463 millones de euros, por lo tanto sigue más o menos dentro del intervalo, aunque en este caso esa investigación hace media y no separa en grupos de interés. Y luego que existen dos opiniones de expertos muy diferenciadas en función de su pertenencia al mundo agrícola o al ambiental, siendo para el primer caso el aprovisionamiento los servicios más importantes, con un 41,12%, mientras que para el segundo tendría el soporte una importancia de 40,95%. Es decir, cada grupo valora un tipo de actividad en el Parque Natural de la Albufera. Para uno lo más importante es el cultivo del arroz, al final, y para el otro es la flora y la fauna autóctona, y eso es lo que hace que los intervalos se vean tan grandes en cuanto al valor económico total. El valor del cultural sí que coinciden los dos, que es aproximadamente un 13%. Sin embargo, si preguntáramos a la sociedad, se va hasta el 25 o el 30%. Por lo tanto, esa sería una tercera opinión, pero como no es técnica, no se incluye como conclusión. Bueno, y luego la bibliografía en este caso y los fundamentos normativos para sacar el valor pivot, sobre todo para el valor cinegético del parque natural. Y muchas gracias al Congreso y al todo. Muchas gracias a ti, David. Una ponencia muy interesante. Los que conocemos la Albufera nos encanta. Está bien que la este trato. ¿Alguna pregunta para David? Sí. Juan Carlos. Muchas gracias por tu exposición. Lo que quería preguntar, no he tenido en cuenta, es muy complejo lo que has planteado en muy poco tiempo, pero tiene un valor urbanístico. Todavía queda una zona en la cual hay un valor residencial, aunque ha ido disminuyendo y se ha fomentado esa disminución, pero todavía queda ayuda. ¿Y eso no lo habéis contemplado? Sí, en este caso se ha contemplado a grandes rasgos, sí que se va a contemplar todo el detalle posteriormente, porque también se van a seguir varios métodos, y de momento se hace a escala grande, igual que solo se contemplan costes sociales o se hace una adaptación a lo que sería el método puro y duro, pero sí que va a ir más allá y se va a contemplar todas esas cuestiones, incluyendo el peso de la agricultura real que podría tener en el parque, porque al final el valor que sale
no, claro, no contempla los valores fuera de mercado, como cuánto valor genera al paisaje, cuánto valor genera a la posibilidad que haya migración de aves, etcétera, etcétera. Y la integración de parámetros objetivos, por un lado, fácilmente cuantificables, con los subjetivamente, que son bastante más complejos de valorar, esa integración en cuanto a la ponderación para llegar a algún valor, ¿habéis tenido en cuenta? Sí, al final, con las matrices de comparación pareada, prácticamente se liga cada servicio en particular, porque aquí se expresa como los 4 grupos, pero luego en las matrices se dividen todos los subgrupos posibles y al final sale una lista de 20 y pico servicios. Y hay matrices que valoran uno a uno todos los servicios, este servicio contra este. Y al final hay muchísimas ponderaciones y se miran los ratios de consistencia para que ligue todo. Siempre la subjetividad hace que pueda irse en algunas cosas, pero al final lo que los expertos comparan en las matrices no es en general cuánto vale el medio ambiente frente a la agricultura, sino que lo que valora es el clima que aporta, por ejemplo, a la vela latina. Y así con tantos factores que son muy, muy, muy concretos como para que al juntarlos todos, el ratio de consistencia sale menor al establecido, es muy difícil que haya la subjetividad, a no ser que matemáticamente uno esté previamente pensando en casa cuánto voy a poner para que esto salga, pero tenga en cuenta. Ya por último, para no alargarme, porque el tema me interesa mucho, el tema en cuanto a la evolución temporal de esa valoración, que la valoración se hace para un momento determinado. Sí. Al tratarse de un ecosistema altamente eutrofizado y en recesión, Sí. es decir, la valoración temporal o previsible al futuro iría en decadencia, ¿no? Sí, es lo Ese es el que... problema. A no ser que haya... Claro, puede haber un cambio, pero sí, porque si se compara con ese trabajo anterior ya se puede intuir. Lo que pasa es que no se puede comparar al 100% porque el trabajo anterior no contemplaba tantos... Ahí lo hacía de una forma más genérica y no tan al detalle como lo hemos realizado nosotros, y aparte estaba como grupos y no como servicios. Bueno, tampoco se puede comparar al 100%, pero sí que va en decadencia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias, David.